Con el gusto de saludarles, soy la doctora Estrella Albarrán, compartiendo desde el capítulo de Prehospital de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias para presentarle este día el primer webinar con un tema muy importante para todos los médicos, técnicos en urgencias médicas y estudiantes que nos dedicamos a la medicina de urgencias prehospitalaria, el cual lleva por nombre déficit neurológico. Sabemos que las alteraciones del estado de conciencia constituyen una emergencia neurológica y neuroquirúrgica que se presentan frecuentemente en la atención médica de urgencias prehospitalaria. La habilidad para establecer un diagnóstico correcto y mantener adecuadamente al paciente con una afectación neurológica de este tipo requiere la actuación de un equipo de atención médica prehospitalaria entrenado y con completo conocimiento, para que exista un verdadero impacto en la disminución de la morbimortalidad de este tipo de pacientes. Es por ello que el doctor Víctor Cervantes, especialista en urgencias y medicina crítica, más toda la experiencia que tiene en traslados de pacientes en ambulancias terrestres y aéreas, nos platicará todo sobre el abordaje del paciente con déficit neurológico en el ámbito prehospitalario. Sin más presentación, le daré la palabra al doctor Víctor Cervantes para que iniciemos con esta increíble presentación. Adelante, doctor, y bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Víctor Hugo Cervantes. Gracias, Estrella, por la amable presentación. El día de hoy vamos a abordar el tema del paciente con déficit neurológico desde un punto de vista prehospitalario. Mi background es más de prehospital. Yo empecé en la medicina como paramédico y sigo ejerciendo la medicina en el área prehospitalaria. Iniciamos esta sesión con la charla "El destino de los heridos descansa en las manos de quien aplica el primer vendaje", que es la primera página del PHTLS y la primera página de la MLS. Y basados en este principio es que nosotros, como área de prehospital, vamos a definir el pronóstico de nuestros pacientes cuando hagamos un diagnóstico, tratamiento y traslado oportuno y al lugar indicado. Entonces, en todo paciente de prehospital, y sobre todo en el paciente con datos neurológicos, lo más importante para nosotros es mejorar el pronóstico de ese paciente, llegar al punto donde nuestra intervención genere el mayor beneficio para salvar la vida, para limitar las secuelas neurológicas que pudiera tener o las secuelas de algunos otros órganos y para favorecer una recuperación más temprana. Y el primer punto es reconocer a aquel paciente que es potencialmente letal y reconocer las perlas que nos van a decir este paciente está grave, requiere atención inmediata, o este paciente está grave y tengo que hacer intervenciones en este momento. Y ese es el primer punto, que es parte de lo que vamos a tocar en la charla. El segundo punto es reconocer a aquel paciente que probablemente en ese momento no tenga en peligro su vida, sin embargo, tiene alto riesgo de secuelas y también tiene alto riesgo de tener complicaciones que si evoluciona pudiera entrar en ese rango del paciente potencialmente letal. Entonces, vamos a tocar los puntos de qué pacientes pueden tener un mal pronóstico neurológico o qué pacientes tienen alto riesgo de caer en el grupo de pacientes que entran en el riesgo de fallecer, ¿no? Y con esta información, poder determinar qué pacientes requieren traslado inmediato, qué pacientes requieren a lo mejor un traslado un poco más prolongado donde tenga que hacer alguna intervención y qué pacientes a lo mejor se favorecen de un traslado no tan corto, pero que va a llegar a una unidad que le va a ofrecer una mejor atención. Y aquí lo importante es reconocer los datos de alarma para tomar la decisión y que el paciente llegue lo más pronto posible al lugar indicado de la atención. Y bueno, para esto lo más importante es hacerlo de manera escalonada. El área prehospitalaria no es ajena al área hospitalaria y a muchas otras áreas que se utilizan de protocolos que se utilizan en el área urbana, y nuestra forma de trabajar es generalmente asociado a protocolos.
En este caso, utilizamos el abordaje y el protocolo de evaluación y de abordaje o la ruta de abordaje del paciente según los protocolos de la MLS, ¿no? Que es la atención médica avanzada en prehospital. Lo primero es no perder el pánico, que no nos gane la adrenalina de la atención del paciente, pero tampoco pecar de confiados. Todos en el área de prehospital, por ser un área no controlada, tenemos que primero observar si hay alguna amenaza en la escena que nos pudiera comprometer a nosotros o a nuestros compañeros. Por ejemplo, podemos encontrar una persona con deterioro neurológico en el piso y a lo mejor esa paciente está intoxicada porque el ambiente no es seguro y puede estar con intoxicación por gases, y exponernos a los gases por tener la adrenalina de evaluar a un paciente sin evaluar bien la escena, pues nos puede convertir a nosotros en víctimas. Entonces, ruta de abordaje, lo primero que tenemos que ver es nuestra seguridad y al mismo tiempo evaluar la escena, porque nosotros evaluando la escena podemos empezar a obtener información de en qué condiciones se encuentra el paciente y qué condiciones son las que pueden comprometernos a nosotros, a nuestros compañeros, y pueden comprometer también nuestras actividades en la escena. Al mismo tiempo, el triángulo la ruta de evaluación del paciente en prehospital, al mismo tiempo que hablamos de la escena y la seguridad de la escena, bueno, pues vamos a hacer una evaluación temprana, y empieza la evaluación del paciente desde que nos activan o desde que nos empieza a caer la primera información. Entonces ya desde que nos dicen, bueno, vamos a un tal lugar, tenemos un paciente de tal edad que tiene tales síntomas, ya empieza nuestro análisis y tenemos que empezar a detectar si los síntomas o la información que nos están dando tiene datos de alarma o hay datos de alerta importantes o no. Después, la siguiente fase, bueno, esto es una primera impresión en donde vamos a hacer una evaluación rápida y vamos a ver si el paciente responde o no responde, ¿no? Y hacemos una evaluación primaria, y en la evaluación primaria vamos a determinar si hay lesiones que pongan en peligro la vida en las que podamos intervenir en ese momento, y hacemos una evaluación muy rápida. No requiere de colocación de monitor en ese momento, requiere nada más de nuestras manos y una evaluación general del paciente. De ahí podemos brincar a una evaluación detallada. Ojo, esta ruta de evaluación es una ruta en donde yo evalúo y actúo. O sea, conforme yo voy detectando situaciones en las que tengo que intervenir, pues vamos actuando. No es obligatorio terminar toda la ruta en estos casos, porque si tengo un paciente en el que un ejemplo, tenemos un paciente con deterioro neurológico, pero tiene una hemorragia exsanguinante, pues no me voy a esperar a realizar toda la ruta para tratar la hemorragia exsanguinante, sino conforme vamos detectando las intervenciones que tenemos que hacer, vamos actuando. Y esta ruta, después de hacer una evaluación primaria, podemos brincar a la evaluación secundaria, en donde ya podemos tener más información, hacer un interrogatorio más detallado, colocar el monitor, para finalmente tomar una decisión si el paciente tiene datos de una enfermedad o una condición potencialmente mortal, si el paciente se encuentra en condición crítica, es aquel paciente que en ese momento no está con datos potencialmente mortales, pero que se encuentra con datos de gravedad, y aquel paciente que no está en condición crítica. Ojo, que no esté en condición crítica no significa que el paciente no esté grave, y mucho menos que no esté enfermo o que no requiera traslado. Y al final, bueno, con esa información nosotros determinaremos cuál es el lugar de atención más adecuado para nuestros pacientes. Entonces, lo importante es no perder el orden de la valoración de nuestros pacientes, tener calma, observar, utilizar nuestros 5 sentidos y con la información que vayamos teniendo, ir buscando aquellos datos de alarma. Entonces, primera impresión es la valoración primaria que tenemos con nuestros pacientes, y lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al paciente una vez que la escena es segura y que estamos seguros de que los riesgos son mínimos para nosotros y nuestro personal, acercarnos al paciente y ver si el paciente responde, como lo hacemos en otros protocolos, como en el soporte básico de vida o en el soporte avanzado de vida, en donde nos acercamos al paciente, lo agitamos de una manera gentil, pero lo suficientemente fuerte para que nos escuche, y lo que vamos a ver
es si ese paciente responde o no responde mientras estamos observando si hay esfuerzo respiratorio y observamos y podemos apoyarnos ahí de más información como la coloración de su piel. Inclusive podemos checar un poco del llenado capilar o los pulsos. En este momento, con la evaluación primaria, lo que vamos a hacer es ver, en el caso del paciente con deterioro neurológico, seguir el protocolo del ABCD que nosotros conocemos, y si es un paciente de trauma sería XABCD, en donde lo primero que tenemos que hacer es, si hay hemorragias exsanguinantes, tratar las hemorragias exsanguinantes en el caso de trauma, aunque el paciente tenga deterioro neurológico, y en el caso de que no sea un paciente o un caso de trauma, lo primero que vamos a ver es tener una valoración organizada. En el A vamos a ver la vía aérea, y lo que vamos a observar en el A es básicamente si la vía aérea está permeable o no. Vamos a abordarlo un poquito, después veremos la ventilación y datos tempranos de la circulación. Sin embargo, al momento de acercarnos y ver si el paciente se moviliza, no se moviliza, si tiene esfuerzo o algún movimiento anormal, o si de plano está inconsciente, nada más con el simple hecho de tocar y preguntar si el paciente está bien o no, podemos tener datos neurológicos que nos van a orientar de la condición del paciente. Y para eso tenemos dos escalas. La más conocida es la escala de Glasgow, pero a veces es difícil recordarla en el hospital, y con la adrenalina y con tanta información que está sucediendo, hasta nos puede sesgar un poco. Entonces, no hay problema, hay una escala mucho más sencilla, es la escala de ADVI, en donde nosotros podemos ver si el paciente está A, de alerta, D, de si tiene respuesta a estímulos dolorosos, B, de si tiene V, de si tiene respuesta a estímulos verbales, o la I, de que no responde a ninguno de estos estímulos, o de inconsciente. Y esto ya nos puede arrojar datos tempranos de alarma. En el caso del paciente neurológico particularmente, la toma de una glucosa capilar puede ser de mucha utilidad. Generalmente en la ruta de evaluación del paciente crítico en prehospital, la toma de la glucosa capilar va hasta la valoración secundaria. Sin embargo, no significa que tengamos necesariamente que esperar hasta el punto de la valoración secundaria, porque si yo ya estoy sospechando un paciente que es diabético, vamos a poner el ejemplo de un paciente diabético mayor, que es difícil que lleve un control de sus medicamentos, porque a lo mejor no tiene un cuidador que sea responsable del paciente todo el tiempo, y el cuidador lo encuentra con deterioro neurológico, un paciente que consume medicamentos con insulina, pudiéramos pensar a lo mejor que el deterioro neurológico sea por hipoglucemia. Entonces, el hecho pues de tomar una glucosa capilar en aquellos pacientes con deterioro neurológico es importante. Y otra cosa que podemos ver nosotros ahí es la postura en la que se encuentra el paciente. Generalmente nosotros en el paciente neurológico los datos de alarma es la postura de decorticación o de descerebración, ¿no? La postura, ambas, de corticación o de cerebración, nos habla son datos de alarma importantes que nos están alertando que ese paciente tiene compromiso neurológico severo y que probablemente requiera una intervención de urgencia. Estos son los pacientes que tienen alto riesgo de fallecer y requieren una intervención inmediata. En el caso del nivel de conciencia, si usted es diestro en la escala de coma de Glasgow, la puede realizar, y lo importante de la escala de coma de Glasgow es ver la evolución junto con los datos que nos arrojan. Para el contexto del trauma, sobre todo, la escala de coma de Glasgow es de vital importancia. Y entonces, con esta información, nada más con esto nosotros ya podemos determinar, tenerle una valoración primaria o una valoración temprana. ¿Cuáles son los datos de alarma? Pues en el ADVI, aquel paciente que no está alerta. Si tiene respuesta ante estímulo doloroso, estímulo verbal o estímulo y que no tenga respuesta a ningún estímulo como el inconsciente, ese paciente ya tiene datos de alarma y vamos a considerar a este paciente al menos crítico. ¿De acuerdo? Ahora, si nuestro paciente tiene incapacidad para mantener la vía aérea permeable, este paciente lo vamos a considerar como potencialmente mortal. Ahora, como habíamos comentado, pues conforme voy detectando las alteraciones, pues vamos actuando. Entonces, en ese momento,
ya nosotros ya tenemos que empezar a intervenir para el control de la vía aérea dependiendo nuestra habilidad que tengamos para el manejo de la vía aérea. ¿Y cómo saber que el paciente no tiene una vía aérea permeable? Son aquellos pacientes que cuando uno se acerca se puede escuchar las secreciones, porque el paciente a lo mejor no las está deglutiendo bien. Aquel paciente que llegamos y es evidente que tiene vómito y se escucha la regurgitación cuando respira, esos pacientes, o aquel paciente que no tiene reflejos protectores de la vía aérea, o de plano que no tenga esfuerzo respiratorio, ¿no? Otra es un patrón respiratorio irregular, ya sea bradipnea, que sea polipnea, o que tenga una respiración irregular que nosotros, puede ser una respiración muy rápida que después es muy lenta y luego muy rápida, un patrón errante, generalmente conocido como respiración de Cheyne-Stokes. Son datos de alarma que nos van a alertar que el paciente tiene una condición crítica cerebral o más bien una condición que pone en peligro la vida del paciente. Otro dato puede ser el retraso en el llenado capilar. Todos los pacientes que tengan deterioro neurológico los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquel paciente que tiene deterioro neurológico por una condición propiamente intracraneal, o aquel paciente que tiene deterioro neurológico por condiciones extracraneales, y una de las causas extracraneales es el estado de choque. Entonces, un paciente que esté en estado de choque, una de sus sintomatologías o uno de los datos de alarma, nosotros decimos que es una de las ventanas del paciente en choque, es precisamente el deterioro neurológico. Entonces, a aquel paciente que tenga encefalopatía y retraso en el llenado capilar, aguas, es un paciente que vamos a considerarlo crítico o inclusive puede entrar en el punto del que el paciente puede estar en riesgo de perder la vida. Y aquí les puse bradicardia más hipertensión porque es parte pues de la triada de Cushing, bradicardia, hipertensión y alteraciones en el patrón respiratorio, generalmente es bradipnea, están muy relacionados al reflejo de Cushing, que es un reflejo que se da cuando un paciente tiene incremento en la presión intracraneal. Entonces, con esta información, con la valoración primaria, si encontramos datos de alarma, nosotros ya tenemos que tener la sospecha de si vamos a tratar al paciente en la escena, en qué momento vamos a trasladar a nuestro paciente y sobre todo a qué lugar lo vamos a trasladar. Por ejemplo, si tenemos un paciente al que le sospechamos que tenga datos de cráneo hipertensivo, pues es muy probable que este paciente requiera intervenciones por neurocirugía, y llevarlo a una unidad que no tenga intervenciones por neurocirugía, pues probablemente retrase la atención adecuada al paciente y pueda complicar el pronóstico de nuestros pacientes. Otro dato es, en la A, para el manejo de la vía aérea, hayamos quedado ver si es permeable o no es permeable. Y aquí hay que ser sinceros con nosotros mismos y ver hasta dónde nosotros tenemos habilidad para manejar la vía aérea. En personal prehospitalario hay gente tan hábil que tiene la capacidad de hacer cricotiridotomía en el campo, y hay personas que no son tan hábiles en el manejo de la vía aérea. Y a lo mejor el simple hecho de darle posición al paciente, hasta ahí llegan nuestras habilidades, y el paciente con eso, tenemos una vía aérea permeable, pues puede ser suficiente. Ahora, si nosotros tenemos que abordar la vía aérea en la escena y no tengo la habilidad, pero tengo datos de que este paciente requiere una intervención de vía aérea porque no está asegurada, entonces generalmente son pacientes que tienen Glasgow menor de 8, aquellos pacientes que tienen un patrón respiratorio errante con deterioro neurológico importante, o aquel paciente que de plano no tiene control de sus reflejos protectores y que está con vómito y que lo encontramos a lo mejor y ya está regurgitando, pacientes de ese tipo, y no tenemos la habilidad para manejarlo. O sea, a lo mejor este paciente sí se beneficia de que lo traslademos a una unidad, a un hospital, una unidad hospitalaria cercana, donde podamos estabilizar la vía aérea del paciente y entonces a lo mejor en un segundo momento realizar un traslado secundario. Lo importante aquí es asegurar y ver que la vía aérea esté permeable, que el tracto, que el paciente pueda tener adecuada oxigenación y saturación, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, y disminuir el riesgo de broncoaspiración. Y esto es muy importante. El paciente con deterioro neurológico que tenga Glasgow menor de 8 o que tenga en el ADVI que tenga respuesta, sobre todo aquellos pacientes, mientras más deteriorados estén, mayor el riesgo de broncoaspirar.
aquel paciente a lo mejor que esté inconsciente o que nada más responda al estímulo doloroso. Pueden ser esos pacientes los que tienen alto riesgo de tener riesgo de broncoaspirar y complicarnos la vía aérea. Entonces, siempre, esta es recomendación, tener el aspirador listo, por si en el traslado o por si en la escena nos llegáramos a presentar que el paciente llegara a broncoaspirar o presentar vómito nada más. Ahora, si ya tenemos la habilidad, si ya tenemos la destreza para manejar la vía aérea, hay un arsenal de fármacos que se pueden utilizar y hay consideraciones especiales para manejar en aquel paciente que sí requiere aseguramiento de la vía aérea y que tengo los elementos adecuados y tengo la destreza adecuada para asegurarla. En estos casos, la analgesia puede ser con fentanil o con lidocaína, pero es importante controlar la analgesia, ya que el incremento o generar estímulos dolorosos pueden hacer que el paciente presente hipertensión y la hipertensión puede incrementar la presión intracraneal. Lo recomendado es manejar adecuadamente la analgesia. Hay dos opciones, puede ser lidocaína, que tiene dos ventajas y es generalmente la que está recomendada en la mayoría de la literatura, porque tiene dos efectos. Uno es el efecto analgésico evidente y dos, al ser un bloqueador de canales de sodio, disminuye la respuesta adrenérgica que da el proceso de intubación en los pacientes. Entonces, tiene ahí una ventaja. Otro puede ser el fentanilo. Nada más hay que tener en cuenta que todos los opioides, como efecto secundario, tienen depresión respiratoria. Entonces, hay que considerar eso, pues. El fentanilo es un muy buen fármaco para manejar el dolor, pero nos puede precipitar el deterioro respiratorio del paciente. Que en este caso, como ya decidimos que el paciente lo vamos a intubar, pues no hay tanto problema, a menos que anticipemos que esta vía aérea puede ser una vía aérea difícil. Ojo. Ahora, de sedación, también hay muchos fármacos que se pueden utilizar. Generalmente las benzodiazepinas es lo que comúnmente se utiliza en el medio prehospitalario en México. Sin embargo, hay otros fármacos que se pueden utilizar. El propofol, por ejemplo, tiene la ventaja de que cuando se administra tiene un tiempo de acción rápido y cuando se suspende tiene una vida media corta, y eso nos permite hacer, a lo mejor cuando llegue al hospital, suspender el propofol y ver en qué condiciones está el paciente para hacer una valoración neurológica más completa. Tiene la desventaja de que puede generar bradicardia e hipotensión, entonces habrá que tener cuidado con el uso de propofol. Las benzodiazepinas tienen una vida media más larga y generalmente suspender las benzodiazepinas en el área de hospital no permite una valoración inmediata de ver la condición neurológica del paciente. Y la última es la ketamina. La ketamina antes se decía que estaba contraindicada en los pacientes neurológicos porque se cree que incrementa la presión intracraneal. Sí, farmacológicamente tiene esos efectos, sin embargo, no ha demostrado que empeore el pronóstico de los pacientes o que deteriore la condición del paciente, y puede ser una herramienta que se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen datos de hipotensión o que no queremos comprometer la presión cerebral, la presión de perfusión cerebral. Ahorita hablaremos un poquito de ese punto. Y bueno, como relajantes, el rocuronio es un muy buen fármaco que podemos utilizar, ya que es de acción rápida y es de fármaco que no va a incrementar la presión intracraneal como otros relajantes musculares. Entonces, estas son las consideraciones que se tiene que tener en particular para la intubación del paciente que se va a encontrar que se va a manejar la vía aérea en prehospital y que se va a intubar. Ahora, la sedación, ¿cuál es el objetivo o qué tan sedado tiene que estar un paciente en prehospital? Si es un paciente neurocrítico, lo que nosotros queremos es mantener una sedación con un RASS de -5, es una sedación profunda. Y esto es importante porque, sobre todo con el propofol y las benzodiazepinas, pero más el propofol, tiene la ventaja de que disminuye el consumo cerebral de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que la necesidad de oxígeno de las neuronas o en general de las células cerebrales va a disminuir, y esto va a permitir que aquellas zonas que están comprometidas, que están sufriendo por la falta de oxígeno, pues tengan un poquito más de ventana de tiempo antes de entrar en apoptosis o necrosis. Ahora,
eso es un punto importante siempre y cuando cuidemos la presión de perfusión cerebral. No, tener pacientes hipotensos o inclusive normotensos en contexto de cráneo hipertensivo no siempre es algo benéfico. Entonces habrá que tener mucho cuidado y por eso la monitorización es muy importante. Ahora, si ya tengo mi vía aérea controlada, ya sea que el paciente tenga los reflejos suficientes para controlar su vía aérea o que yo ya quité esa obstrucción de la vía aérea, ya sea que le hayamos dado posición nada más, hayamos colocado una cánula nasofaringia, orofaringia, algún supraglótico o la intubación. El chiste es que, bueno, ya resolvimos la A, nos podemos brincar a la B. La B es la ventilación. Ahora, en la ventilación, las metas son dos. Primero, saturación de 94 a 98. Ese es nuestro rango de trabajo. Entonces, si un paciente tiene, cuando lo abordamos, tiene 88, 90 de saturación, se beneficia de oxígeno a lo mejor a bajo flujo. Antes se decía que con 100 de saturación está bien. Ahora, la hiperoxigenación está demostrado que puede empeorar el pronóstico de los pacientes. Entonces, nuestra meta es tratar de que no esté más allá de 98. Y la capnografía, en caso de que tengamos capnografía, que debe estar alrededor de 40. Generalmente en prehospital es algo en lo que ya está cambiando la cultura, pero muchas veces olvidamos vigilar eso. Y inclusive muchas veces ni siquiera tenemos forma de medirlo. La hiperventilación en el paciente neurológico en general no está muy recomendada, salvo ciertos escenarios muy específicos. ¿Cuáles son esos escenarios? Aquel paciente en el que yo tengo evidencia de que se está herniando el cerebro, hay datos de herniación cerebral, o sea que la presión intracraneal es tan alta que partes del cerebro se van a empezar a salir y eso puede condicionar más la circulación cerebral y condicionar muerte cerebral. En esos casos, nosotros los datos clínicos que podemos encontrar, uno es la triada de Cushing, pero sobre todo las alteraciones pupilares. Un paciente que tenga anisocoria con un deterioro neurológico severo es un paciente en el cual podemos sospechar que pueda estar cursando con datos de cráneo hipertensivo. En esos casos, y sobre todo que el deterioro va avanzando rápido, hiperventilar al paciente para mantener una capnografía de 30 pudiera ser una herramienta de salvamento, porque la hipercapnia lo que suele hacer es vasoespasmo, y al hacer vasoespasmo, pues la cantidad de sangre en general, en total, que hay en el cerebro disminuye, y eso permite que el parénquima cerebral o la lesión, la que sea, porque puede ser sangre, tumor, puede ser líquido cefalorraquídeo, o edema cerebral, tenga más espacio para y no comprometa la presión del cráneo. Sin embargo, pues también la hiperventilación genera vasoespasmo y ese vasoespasmo va a disminuir el flujo sanguíneo que llega al cerebro y puede comprometer la circulación y la perfusión cerebral. Por eso es que para prehospital, salvo que usted sea muy diestro en esto, lo mejor es mantener una normocapnia, ¿no? Para el paciente neurocrítico, lo mejor es que mantenga normocapnia y normoxemia hasta ahorita, ¿no? Ahora, en la C, nosotros lo que valoramos es la circulación o la perfusión. Hayamos dicho al principio, si mi paciente tiene datos de choque y tiene encefalopatía, probablemente la encefalopatía sea secundaria a que el paciente está chocado y a lo mejor habrá que enfocarnos al manejo de choque, sin dejar de lado la encefalopatía, pero enfocarnos ahí. Entonces, cuando nosotros llegamos a la valoración, a la C, con la valoración es cuando nos damos cuenta de si el paciente tiene datos de choque o no. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Hay dos formas de darnos cuenta. Una es el llenado capilar, un llenado capilar de más de 2 segundos. Consideraciones para el llenado capilar, que no sea en una zona fría. Lo recomendado es, si están las extremidades frías, pues calentar las extremidades o buscar un sitio donde no estén frías donde no esté fría la piel. Y la otra es el moteado, ¿no? El moteado generalmente lo podemos ver en sitios tempranos en las rodillas y mientras más grande sea la zona de moteado, pues mayor correlación tiene con el estado de choque.
Entonces, si encontramos un paciente con retraso en el llenado capilar y datos de moteado en las rodillas que puede llegar hasta los muslos, que ya es un moteado severo o un moteado importante, más de 10 centímetros, ya estamos hablando de que un paciente se encuentra con un compromiso importante de la circulación, o sea, un moteado que llega hasta los muslos. Estos pacientes nos está arrojando información, uno, de que es un paciente potencialmente letal y en condición crítica, que requiere intervención probablemente inmediata, y si no, pues trasladarlo a un hospital donde pueda recibir atención temprana, y sí, pensando pues que el paciente tiene datos de choque y que la encefalopatía puede ser secundaria al estado de choque, y lo que hay que trabajar es el estado de choque. Y no perder el enfoque, pues, porque eso puede pasar mucho, ¿no? Que a lo mejor es la encefalopatía y se nos pierde el enfoque de que el paciente tiene datos de choque. No hay que perder el enfoque ahí. Y la otra es arritmias. Eso lo podemos ver nada más tomando el pulso. Si encontramos un pulso irregular, lo que vamos a sospechar es que la frecuencia cardíaca es irregular, y muchas veces una frecuencia cardíaca irregular incrementa el riesgo de que haya embolismo. Un embolismo, un coágulo que se libera pues, del ventrículo izquierdo, se puede ir hacia la circulación cerebral, tapar alguna de las arterias de la circulación cerebral y generar datos neurológicos de un infarto cerebral. Otro dato puede ser a lo mejor bradicardia, ¿no? Un pulso muy lento, una bradicardia extrema. Cuando la bradicardia es extrema, los pacientes presentan crisis convulsivas, y esas crisis convulsivas van relacionadas a la bradicardia por el bajo flujo cerebral que tienen. Entonces, una bradicardia extrema y datos de crisis convulsivas o datos de deterioro neurológico nos hará pensar que el paciente, su origen es extracraneal para empezar, y es de origen neurológico. Ojo nada más, porque la triada de Cushing, que es la triada, o el reflejo de Cushing, que es la triada que pone de manifiesto datos de cráneo hipertensivo, también conlleva bradicardia. Si tenemos un paciente con bradipnea, bradicardia e hipertensión arterial, son datos clínicos importantes que nos tienen que hacer a pensar que ese paciente tiene una lesión intracraneal, y esa lesión intracraneal está favoreciendo un incremento en la presión intracraneal, y el incremento en la presión intracraneal puede comprometer el flujo sanguíneo cerebral, y que a la larga, pues eso puede condicionar la muerte celular, apoptosis o necrosis, isquemias cerebral y, secuelas neurológicas importantes. Y la otra puede ser la taquicardia. Un pulso muy rápido nos puede hablar a lo mejor de un paciente que está en estado de choque, pero también nos puede hablar a lo mejor de intoxicaciones, nos puede hablar de síndromes de supresión, o nos puede hablar también de arritmias, o una taquicardia con datos de choque. A lo mejor lo que tenemos que hacer es el protocolo de taquicardia supraventricular con datos de encefalopatía, que ya entra a todo el protocolo pues, de ACLS. Entonces, con el ABC nosotros ya tenemos información suficiente para determinar si este paciente tiene datos en los cuales hay peligro de fallecer, hay peligro, está en condición crítica. Ya tenemos información si lo tenemos que mover rápido a alguna unidad, y ya más o menos darnos una idea de hacia dónde se está orientando el diagnóstico. Ojo, no hay que sentirnos obligados a dar diagnóstico. En prehospital no nos interesa el diagnóstico, lo que nos interesa es mejorar el pronóstico. Entonces, en la valoración secundaria, que ese es el orden en el que se hace la valoración. Generalmente lo que hacemos es que mientras se está haciendo la valoración primaria, pues ya alguien está colocando el monitor, a lo mejor ya empezó el interrogatorio, y entonces la valoración primaria va muy de la mano con la valoración secundaria. Pero bueno, para irnos en orden, vamos a abordarlo conforme el protocolo. En la valoración secundaria, si no tomó en la valoración primaria la glucosa capilar, la valoración secundaria, este es el momento. Ahora sí o sí se tiene que tomar la glucosa capilar en todo paciente que tenga deterioro neurológico. Y ahora sí, hiperglucemia o hipoglucemia nos van a hacer pensar en datos, nos van a orientar hacia dónde está el diagnóstico. Pacientes con hiperglucemia, pues nos puede orientar a un estado hiperosmolar, o una encefalopatía hiperosmolar por hiperglucemia.
Y pacientes que tienen hipoglucemia, bueno, la encefalopatía va en relación a hipoglucemia. ¿Cuánto de hipoglucemia? Es muy variable, pero pacientes que tengan menos de 50 de glucosa, pues ya podemos iniciarles tratamiento. Y ese tratamiento se inicia ahí. Si el paciente tolera vía oral, se le puede dar vía oral. Si no tolera vía oral, entonces la glucosa se tendrá que dar por acceso intravenoso. Y en el caso de la hiperglucemia, ahí podemos esperar un poquito más. No hay necesidad de bajar la glucosa de manera inmediata, ni de iniciar insulina, ni nada por el estilo en ese momento. Nada más lo del ABC. Y entonces a lo mejor el deterioro neurológico va en relación a un estado de hiperosmolar hiperglucémico. Ahora, ¿qué preguntar o qué interrogar? Hay muchas mnemotecnias que nosotros utilizamos en prehospital. Las más conocidas son estas dos, que es cuándo iniciaron los síntomas, qué provocó los síntomas, las características de los síntomas, en dónde están los síntomas, si en caso de dolor, si se irradia el dolor o si hay otros síntomas agregados, la severidad y el tiempo. Aquí el tiempo es muy importante porque en el caso de pacientes con crisis convulsivas o en el caso de pacientes con datos neurológicos focalizantes me refiero a pacientes que tengan a lo mejor la mitad de la cara, la mitad de la cara con alteración después del habla, a lo mejor la mitad de la cara con asimetría facial aguda, disminución de la fuerza de alguno de los miembros, ya sea torácico o pélvico, de forma aguda. Esos son datos que nos pueden hacer pensar en un infarto cerebral. Entonces, estos pacientes son tiempo dependientes para tratamiento. Lo ideal es que en menos de 4 horas y media ya se le haya hecho el tratamiento de trombolisis, en el caso de que sea un candidato para trombolisis, o ya se haya ingresado a una unidad de hemodinamia para aspirar el coágulo que tapó al cerebro. Entonces, el tiempo aquí es muy importante. Y en el caso de crisis convulsivas también, porque si llegamos y el paciente acababa de convulsionar, nosotros vamos llegando a la escena y tiene 2-3 minutos y lo encuentran con deterioro neurológico, probablemente ese paciente se encuentra en un estado posictal, que no es lo mismo a un paciente que convulsionó, tiene 15 minutos, volvió a convulsionar, ya van 15 minutos y el paciente no despierta. Entonces, el tiempo aquí, sobre todo para esos dos casos, es importante, y bueno, pero en general para todas las presentaciones, ¿no? Y bueno, el sample, que es lo que utilizamos mucho en prehospital también, en donde vamos a ver si el paciente tiene alergias, si toma medicamentos, por ejemplo aquí medicamentos como insulina, medicamentos como psicotrópicos, aquellos pacientes que tienen epilepsia. La principal causa de que el paciente caiga en descontrol de crisis convulsivas, pues es la que no consuma los medicamentos que le corresponden. Entonces esa puede ser otra. Otro de los medicamentos, por ejemplo, son aquellos pacientes que les hicieron un cambio reciente en el tratamiento. Entonces, bueno, en general preguntar medicamentos es importante, antecedentes médicos son importantes. La última comida, esto es muy importante sobre todo en los pacientes que tienen diabetes o en los pacientes que están teniendo deterioro neurológico, que están evolucionando rápido, y eventos previos a la emergencia. Entonces, ya con esto, nosotros tendremos que terminar nuestra valoración secundaria. Me regresé aquí a la C por dos cosas. Se supone que, bueno, ya tenemos el monitor, ¿no? Y podemos encontrar en estos pacientes hipotensión o hipertensión. Si el paciente tiene hipotensión, entonces, y esta hipotensión trae datos añadidos de que el paciente trae datos de choque, probablemente la encefalopatía está orientada, o sea, secundaria por el estado de choque y no propiamente por una encefalopatía intracraneal. Cualquiera de las dos, lo que tenemos que hacer es, si tenemos datos de choque, pues atender la causa del choque y bueno, es un tema un poquito más aparte, pero lo que podemos iniciar es, dependiendo del tipo de choque, pues iniciar soluciones intravenosas y tratar de incrementar la presión de este paciente. Si tiene la habilidad y tiene el conocimiento, puede iniciar vasopresores de manera temprana, y bueno, aquí habrá que ver la causa de choque. Pero en el caso de hipertensión, podemos encontrar pacientes bastante hipertensos, o sea, presiones de 180, de 170, pacientes de 100, 110, ojo. Muchas veces vamos a pensar, pues es una crisis hipertensiva, es una emergencia hipertensiva. Sí, pero no. Habrá que compensar muy bien una de otra. ¿Por qué? Muchas veces, y el reflejo de Cushing es que cuando hay
incremento en la presión intracraneal, cuando yo se incrementa pues la presión dentro del cráneo, la perfusión del cerebro está disminuida y el reflejo es incrementar la presión arterial para vencer esa resistencia que está dentro del cerebro y perfundir al cerebro. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Dar antihipertensivos, sobre todo hay una práctica que afortunadamente ya no se hace tan seguido, pero dar antihipertensivos como el nifedipino sublingual y cosas por el estilo, pueden hacer que la presión arterial descienda de forma brusca. Y entonces, si hay incremento en la presión intracraneal y yo desciendo la presión de forma brusca, lo que voy a hacer es exacerbar esa encefalopatía. Claro, sí se puede presentar encefalopatía hipertensiva, o sea, deterioro neurológico y hasta crisis convulsivas por crisis hipertensiva, sí. Pero también se puede presentar o exacerbar el deterioro neurológico de aquellos pacientes. Entonces, en prehospital, ¿cómo saber cuándo intervenir y cuándo no? Si tengo un paciente con presión arterial sistólica mayor de 220 o diastólica mayor de 120 y, ojo aquí, y tengo datos de deterioro neurológico, pudiéramos entonces sí iniciar un tratamiento. Ojo que yo aquí la recomendación de todos los tratamientos, antes de tomar la decisión, consúltela con su manual y consúltela con su coordinación médica. Se puede dar tratamiento. Puede ser la betalol, hidralazina o esmolol, que son tratamientos intravenosos por considerarse tratamiento de emergencia. Y aquí hay que considerar lo que les comentaba, la presión de perfusión cerebral. No bajar de forma brusca a menos que tengamos crisis convulsivas, a menos que tengamos franco deterioro neurológico, un paciente a lo mejor que estaba despierto y de repente ya tiene anisocoria, la presión arterial está en 280. Esos pacientes, bueno, pudieran beneficiarse, pero lo que más se van a beneficiar es de que lleguen a la unidad en donde se les pueda dar la atención adecuada. Ahora, en el D, ¿cuáles son los datos de alarma? Pupilas muy cerradas, muy dilatadas o anisocóricas. Las pupilas muy cerradas o muy dilatadas, muy cerradas nos pueden hacer pensar sobre todo en intoxicaciones. Muy dilatadas nos pueden hacer pensar o de que el flujo cerebral es tan bajo que el paciente ya empieza con datos de compromiso de perfusión cerebral importantes, y generalmente esos pacientes son los que ya están en paro, por ejemplo, que tienen un flujo sanguíneo tan bajo que ya las pupilas están dilatadas. Otro dato importante puede ser a lo mejor intoxicaciones con las pupilas dilatadas también. Otro dato puede ser que se esté herniando y la compresión del tercer par craneal sale justo al lado del uncus, que es como salen el tercer par craneal, se cruzan, bueno, y son los que controlan el diámetro pupilar. Cuando el uncus se empieza a herniar, se comprime el tercer par craneal, deja de funcionar el nervio y la pupila se dilata. Entonces, encontrar anisocoria nos hará pensar en eso. Y la otra es que encontrar midriasis bilateral, pues no descarta que el paciente tenga datos de cráneo hipertensivo. O sea, puede ser que de los dos, o sea, sea una compresión tan importante que sea de los dos lados. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y hasta muerte cerebral puede ser también. Ahora, la asimetría facial, ¿no? Si en la valoración neurológica encuentro asimetría facial, ojo, porque ese paciente puede tener datos de un infarto cerebral y quedamos que es tiempo dependiente. Disartria, lo mismo, es un dato de alarma, no pone en peligro la vida, pero sí es un paciente crítico y ojo porque ese paciente requiere atención temprana, ¿sale? Debilidad focal o debilidad generalizada, pero sobre todo la focal. Aquel paciente que tenga debilidad focal, generalmente con la estrategia, bueno, de la escala de Cincinnati, camaleón y todo eso que vamos a tocar más adelante, vamos a ver esto, que es un dato de alarma que hay que considerarlo paciente crítico, porque puede ser también datos de un infarto cerebral, ¿no? Vértigo. El vértigo agudo también puede ser datos de un infarto cerebral. No se considera muchas veces así, a veces no nos damos cuenta de esto, pero ojo, puede ser un dato de infarto cerebral y puede requerir atención temprana. A veces puede ser una otitis media, pero a veces puede ser un infarto cerebral. Entonces es un dato de alarma y es un dato de que requiere atención y que puede ser tiempo dependiente. Náuseas o vómito, sobre todo si las náuseas, ojo, sobre todo si las náuseas, o más bien el vómito, nosotros decimos un vómito en proyectil, o sea, un paciente que tiene vómito de forma súbita, puede ser dato también de que el paciente tiene datos de cráneo hipertensivo.
¿Qué pacientes son los que a lo mejor están despiertos y de repente tienen vómitos, náuseas, cosas por el estilo? Los que tienen a lo mejor tumores o los que tienen datos de infecciones, meningitis, encefalitis, cosas por el estilo. Cambios súbitos de la visión, sobre todo en las alteraciones de los campos visuales, visión doble, esos son datos de alarma. Puede ser una enfermedad tiempo dependiente y se tiene que atender rápido, ¿no? Pacientes que tengan rigidez de nuca, ojo, porque para valorar la rigidez de nuca en trauma no se hace, pues porque podemos condicionar ahí que el paciente tenga una lesión cervical y la exacerbemos, pero si no es un paciente de trauma y todavía estamos en la valoración, pues valorar si hay rigidez de nuca o no. Si hay rigidez de nuca, podemos sospechar que ese paciente tiene datos de una neuroinfección. Alteraciones en la marcha. Si la alteración en la marcha es súbita, podemos hablar de que este paciente puede tener una enfermedad tiempo dependiente y puede requerir atención temprana para mejorar su pronóstico. Entonces, ese es un dato de alarma si es súbita. Y la incontinencia fecal urinaria. Entonces, estos son los datos de alarma. Mucho tiene que ver si es de presentación súbita o si es de presentación gradual. Si la presentación es gradual, va a ser difícil que sea una enfermedad que requiere que sea tiempo dependiente, pero de todas estas, si la presentación es súbita, son datos de alarma que nos están diciendo que este paciente tiene que recibir atención temprana y tiene que recibir atención en el lugar indicado, ¿no? Todos o la gran mayoría seguramente conocemos la estrategia que ahora está muy de moda en los medios de comunicación, que es la estrategia camaleón, que es la escala de Cincinnati, ¿no? Si tenemos un paciente con alteraciones en la cara, alteraciones en la fuerza de alguna de las extremidades, sobre todo de los brazos, alteraciones en el habla, disartria, son datos de que el paciente hay como un 75% de que el paciente tenga un infarto cerebral y necesita atención inmediata. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues lo ideal es que el paciente, de que iniciaron los síntomas a que se atienda, sean 4 horas y media. ¿En dónde se debe de atender? En un hospital que tenga por lo menos tomografía y que tenga la capacidad de hacer trombolisis, que es prácticamente en casi todos los hospitales de segundo y tercer nivel. Algunos hospitales de primer nivel pudieran hacerlo si ya está el personal indicado y todo, pero lo recomendado es que sea segundo y tercer nivel. ¿Qué pasa? Porque va a pasar. Aquel paciente que despertó con deterioro neurológico y no podemos determinar. Bueno, hay estudios más avanzados con resonancia magnética y con otro tipo de evaluaciones que pueden aún así salvar, ver si el paciente se beneficia o no de tratamiento. Entonces, si estamos en ese contexto, a lo mejor el paciente pues ya tiene más de 4 horas y media de inicio de síntomas o despertó con estos síntomas, tiene que ser un centro o una unidad que tenga resonancia magnética y que tenga de preferencia una unidad de hemodinamia con intervención neurológica. La verdad es que aquí ya depende de cada contexto y de cada hospital. Si no saben qué hospital o qué hospitales ofrecen este servicio, valdría la pena que investigue en su zona cuál es su red de servicios para saber si algún hospital puede beneficiar a este tipo de pacientes. Entonces, nada más para no dejar que, bueno, pues ya tiene más de 4 horas y media, pues ya el infarto ya no se puede hacer nada. No, hay muchas opciones que se pueden realizar. Ahora, hay muchas mnemotecnias que nos pueden también como que orientar a aquel paciente que tiene deterioro neurológico y que pues no me queda muy claro porque de los síntomas que hablamos anteriormente pues no me queda muy claro todavía. Es un deterioro neurológico global, pero no tiene datos de choque. Entonces durante el traslado o durante la evaluación, pero si ya estamos tomando la decisión de moverlo, pues podemos utilizar estas mnemotecnias para recordar, ¿no? Puede ser la SMASH, que es de las más comunes, en donde vamos a ver sustratos o intoxicaciones, meningitis o infecciones en general, alcohol, convulsiones, sobre todo en el estado postictal. Hay también muchos tipos de crisis convulsivas, ojo con eso, pero habrá que ver. Sobre todo, un dato de alarma es que las crisis convulsivas sean diferentes. Otro dato de alarma es que el paciente nunca haya presentado crisis convulsivas y sean crisis convulsivas de primera vez. Bueno, hiper o hipotiroidismo, alteraciones en el CO2,
alteraciones en la presión arterial, como lo vimos, puede ser encefalopatía hipertensiva o puede ser una presión arterial muy baja. Hipoxia, y por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, son pacientes que se quedan dormidos, que hacen narcosis por CO2, esos pacientes, bueno, pues entran en este grupo, ¿no? Si encontramos un paciente de esas características, generalmente se favorecen de un poquito de ventilación y presión positiva, pero bueno, eso ya lo habíamos abordado en la B y en el A y en el B. Entonces, en teoría, este paciente, ya para este punto, ya más o menos tenemos una idea. E de electrolitos, alteraciones de electrolitos, y D de drogas, ¿no? Fármacos que el paciente toma. O la otra es el IO tips, que es otra de las más comunes, donde son alcohol, alteraciones endocrinas, insulina, alguna sobredosis, uremia, donde el paciente con enfermedad renal crónica, trauma, infecciones, alteraciones neuropsiquiátricas o estado de choque. Entonces, son mnemotecnias que nos pueden ayudar a recordar las causas, pero, como habíamos comentado, el diagnóstico nos puede orientar un poquito, no es obligado a hacer un diagnóstico, no es necesario eso, lo que necesitamos es ver, hay datos de alarma, estas pueden ser las causas, hay que llevarlo al hospital donde más se va a beneficiar este paciente, ¿no? Entonces, otros datos de alarma, ya si vamos en este punto de la valoración y de los anteriores no hemos encontrado nada que nos haya tomado la decisión de trasladar al paciente. Otros datos de alarma son crisis convulsivas que se presenten de manera repetitiva, ¿no? Ojo aquí, con las crisis convulsivas y diferenciarlo del estatus epiléptico. Cefalea, sobre todo si la cefalea es de características diferentes a las de una migrañosa, o si un paciente tiene características de cefalea crónica y esta cefalea es diferente, y la más importante, si se la describen como la peor cefalea de su vida. Ese es un dato de alarma. El paciente que tiene delirio. El delirio puede ser por una causa propia de una alteración neurológica o intracraneal, o puede ser por otra enfermedad. Por ejemplo, un paciente con sepsis, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, pueden presentar delirio. Entonces, es un dato de alarma y que nos hace pensar que ese paciente, si tiene delirio, tiene una enfermedad que lo está condicionando y requiere atención de urgencia. Síncope. Ojo con el síncope, ya habíamos comentado anteriormente los datos de Stoke-Adams, pero si el paciente está presentando síncope de formas repetitivas, es un dato de alarma, puede ser intracraneal o extracraneal, generalmente es extracraneal y lo mejor es llevarlo al hospital. Mareos, vértigo, ataxia, y en la ataxia, básicamente a veces es difícil determinar y hacer un análisis fino si tiene alteraciones en la marcha o alteraciones para coordinar movimientos. Si es de presentación aguda, es atención urgente y hay que ir a una unidad rápida. Si es de presentación paulatina, aún así requiere atención de urgencia. Ojo con eso. Y si tiene un déficit neurológico focal o debilidad, sobre todo si la debilidad es generalizada y es progresiva, puede ser enfermedad como Guillain-Barré, miastenia gravis, etc. Entonces, si tenemos estos datos, hay que trasladar al paciente porque son datos de alarma también, y vamos a tener que tomar la decisión de trasladar a tiempo al lugar indicado y donde se vaya a mejorar el pronóstico. Crisis convulsivas, porque esto puede pasar, a lo mejor les hablan por crisis convulsivas, o les convulsionan en el camino, o les convulsionan en la escena. Una crisis convulsiva aislada no genera mayor problema, pero crisis convulsivas repetitivas sí, o crisis convulsivas que no recuperan y entonces caigan en algo que se conoce como estatus epiléptico. Entonces, características de crisis convulsiva. Una crisis convulsiva que dure más de 5 minutos, o sea, convulsionando el paciente 5 minutos. Ese paciente a los 3 minutos y ya está convulsionando, ya hay que yugular la crisis. La recomendación es que si el paciente convulsiona, hay que yugular la crisis. Generalmente las benzodiazepinas, y mientras más rápida la acción sea de la benzodiazepina, mejor. Ahora, si el paciente tiene 2 o más crisis convulsivas en 30 minutos, pero que en ese intervalo el paciente no recupera el estado de despierto, eso es un súper dato de alarma. Entonces, crisis convulsivas de más de 5 minutos o crisis convulsivas que presenta una crisis convulsiva, una segunda crisis convulsiva y entre una y otra el paciente no despertó, o tuvo 2 crisis convulsivas y ya van 30 minutos y el paciente no ha recuperado el estado de despierto, son datos de alarma que nos hacen sospechar estatus epiléptico. Y ojo, porque el estatus epiléptico sí puede condicionar secuelas neurológicas severas.
edema cerebral, inclusive muerte encefálica por edema cerebral tan importante. Entonces, si tenemos estatus epiléptico, lo que hay que hacer es yugular la crisis, o si tenemos crisis convulsivas, yugular la crisis lo más rápido posible y trasladar al paciente a un hospital donde le puedan dar atención, un hospital que por lo menos tenga atención en cuidados intensivos. Ahora, ¿qué tratamiento es el indicado? Lorazepam es el indicado porque es la benzodiazepina de acción más rápida, pero muchas veces en prehospital, a veces el paciente ni vía tiene. Entonces, se puede utilizar una vía intramuscular. El midazolam es una muy buena vía que se puede utilizar por vía intramuscular y tiene la misma tasa de éxito o muy parecida a la de lorazepam. Y si no, bueno, pues pudiéramos utilizar diazepam. Hay otras vías, está la rectal, intranasal, etcétera. Pero yo creo que si pudiéramos utilizar otras vías, creo que la mejor sería la intramuscular. Sobre todo si el paciente está con la crisis convulsiva. Bueno, y entonces llegamos al final, o casi al final de nuestra valoración. Ya con esta información, ya tenemos que tener sí o sí datos de si el paciente es potencialmente mortal, está en condición crítica o no es una condición urgente. Y vamos a determinar qué unidad es la que más beneficia a este paciente. Si es una unidad de primer nivel o una unidad de tercer nivel, ¿no? O de alta especialidad, ¿no? Y la otra es, ¿cómo vamos a trasladar a este paciente? ¿Se beneficia más de traslado en helicóptero, traslado terrestre? Y estas decisiones dependen mucho del contexto y de las condiciones geográficas, de clima, etcétera, de cada unidad. Pero bueno, ya para estas entonces ya tendremos que decidir. Y durante el traslado hay que evaluar de manera constante y continua. No significa, o sea, estamos en el traslado, estamos en la A, en la B, en la C, en la D, ya exploramos, ya recibimos, ya valoramos, volvemos a la A ver, y vemos si el paciente está respirando bien, si las pupilas están bien, si la presión está bien, si el llenado capilar está bien, si la frecuencia cardíaca está bien. El paciente neurocrítico muchas veces tiene evolución muy rápida. Entonces, una evaluación constante y una vigilancia constante durante todo el camino va a permitir, 1, que se intervenga de manera temprana, 2, que se den una idea más clara de la severidad por la evolución que está teniendo, y 3, cuando llegue al hospital, ustedes podrán dar una información mucho más detallada al servicio de urgencias. Entonces, hay varias mnemotecnias cuando uno llega al hospital para entregar de manera ordenada. A mí la que más me gusta es la iPass, pero hay Isobar y hay otras mnemotecnias para entregarlo de manera organizada y ordenada al paciente. Muchas veces el prehospital se va con la información porque no supo entregar o hacer la entrega del paciente adecuada, o a veces pasa de que como no hay una entrega ordenada, entonces se pierde mucha información y el equipo que va a recibir al paciente a veces por la adrenalina de atender al paciente corta la presentación del paciente. Entonces yo les recomiendo que utilicen esta, es muy sencilla, en donde se pone, se dice la condición en la que está el paciente, se presenta un resumen muy breve de las condiciones, de por qué les hablaron, qué síntomas tienen, qué acciones tomaron durante su evaluación, las situaciones que se presentaron, y ya después preguntan al equipo que recibe si hay alguna duda o alguna pregunta respecto a la condición del paciente, que es básicamente una síntesis de todo el protocolo que hicimos de evaluación. Entonces, más o menos así es como se evalúa el paciente con crisis convulsiva, bueno, con deterioro neurológico en general, el paciente neurocrítico. Hay muchas causas por las que se puede presentar un paciente. Si se fijan, no llegamos a un diagnóstico, no hablamos de exploración física neurológica así súper detallada, porque lo importante en prehospital no es eso. Lo importante en prehospital es determinar qué unidad, qué hospital y determinar qué maniobras tengo que hacer yo para mejorar el pronóstico de mi paciente y qué maniobras se tienen que hacer de manera temprana y oportuna en el hospital. Entonces, pues me pueden encontrar si tienen alguna duda, quieren platicar después en Twitter, la red social que más utilizo, estoy como UGG0, o mi correo electrónico que está ahí en la sesión. De antemano le agradezco mucho a la Sociedad de Medicina de Emergencias y al área de prehospital, que ya estamos creciendo y eso me da mucho gusto, por la invitación, y estoy abierto a las dudas y preguntas que tengan los panelistas. Muchas gracias, doctor Víctor, por su excelente participación. Una charla muy productiva. Tenemos mucho, en efecto, que aprender de usted.
Y vamos a iniciar ahora con el panel de expertos, en donde vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos González, médico urgenciólogo de la ciudad Victoria, Tamaulipas, para escuchar su aportación. Adelante, doctor Víctor, bienvenido. Hola, Carlos González, mucho gusto. Gracias a la Sociedad Mexicana y al Capítulo Prohospital por invitarnos a participar en este webinar. Y primero que nada, felicitar al doctor Víctor Cervantes por su excelente participación, muy completa, la verdad que es que muy completa, nos deja muy poco que comentar de lo completa que estaba la información, pero sí es bien importante que nos enfoquemos que estamos en el capítulo prehospital. En prehospital, este eslabón en el que a veces no se le da tanto peso o tanta importancia en algunos hospitales, es importante que con la buena información que vayan juntando o recabando en el sitio del incidente, la puedan transmitir de una manera correcta hacia el hospital. Una parte que da mucha información es el entorno en el que encontramos al paciente, porque un paciente con una alteración del estado de alerta puede ser desde un paciente, como bien lo comentó el doctor, que es de trauma o que es un paciente con una alteración metabólica. Ese gran margen, ese gran espectro tenemos de poder encontrar un paciente con este tipo. Entonces, el entorno en el que lo estamos encontrando nos aporta muchísima información. Y recuerden que usted, el paramédico, el técnico en urgencias médicas o el médico de algún servicio de urgencias que está cubriendo este tipo de servicios, poner relevancia en recabar ese tipo de información, ¿verdad? Para poder aportarla en el hospital, ¿verdad? Y de ahí el protocolo en base a la dirección médica con la que se encuentren, establecerlo. Aquí dieron varias opciones de protocolos y, bueno, adoptar el que más se acople a sus necesidades o a lo que ustedes están enfrentando el día a día en sus comunidades, será lo mejor para cada uno de ustedes, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su atención y estamos a la orden en el capítulo hospital. Gracias, Víctor. Gracias, doctor Estrella. Doctor, un placer escucharlo. Muchas gracias, doctor Carlos. Ahora vamos a escuchar al doctor Omar Rojas, director y fundador de REDS, así como director del Hospital Especial Móvil C19 de SUEG. Adelante con su aportación, doctor. Bienvenido. Gracias. Hola, doc. Un placer escucharte. La verdad, la plática me encantó. Desde hace muchos años hemos venido trabajando de manera individual y ahora en conjunto con la sociedad, que es uno de los pues, proyectos más bonitos en los que he tenido bien la dicha de participar. Justamente me encanta el enfoque que tú le das en el pensamiento crítico. Sabemos que la parte de prehospital es el eslabón inicial para la atención de los pacientes y también sabemos que el déficit neurológico abordado desde la sala de emergencias pues es importante, ¿no? Pero desde la sala de prehospital o desde el ambiente prehospitalario es todavía más importante. Por ahí en algún momento, en alguna de las guías decía que tiempo es cerebro, ¿no? Y tiempo es biológico. Y también por ahí salió una frase que decía que eran cerebros demasiado buenos para morir. Entonces, esa es una de las condiciones principales. El estudio de las mnemotecnias o desde el inicio del abordaje, desde la escena, desde la cinemática de trauma, que también nos aporta una condición importante, el estado neurológico inicial, la evaluación primaria, la evaluación secundaria y los coadyuvantes de la evaluación secundaria solamente son una pues necesidad, pero no tiene por qué ser un limitante entre la parte prehospitalaria y la parte hospitalaria. Y justamente la presentación fue abordada en relación a esto. No me queda más que felicitarte, doctor. La verdad estuvo muy completa y más que pues una pregunta, quiero hacer una felicitación. La verdad, la profesionalización de la parte prehospitalaria, yo primero fui paramédico y después fui médico, entonces también pues más o menos tenemos esa formación. De verdad es muy gratificante ver el enfoque que le diste. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Pues bueno, este es el momento para el cierre de nuestro webinar. Nuevamente doy las gracias, doctor Víctor, por su excelente aportación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Lo apreciamos mucho en el capítulo de prehospital, usted lo sabe. Asimismo, gracias a nuestros panelistas, doctor Carlos, doctor Omar, por sus experiencias y por sus aportaciones. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar acompañándonos. Recordarles de que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo es para ustedes, para que estén atentos a lo que nosotros estamos trabajando para ustedes, haciendo. Muchas gracias. No se pierdan los siguientes webinars y todas las aportaciones y todo el trabajo y proyectos que vamos a hacer para ustedes.
Muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima.